Bueno, buenas tardes a todos. Lo que voy a poner hoy, el tema que voy a poner es las asimetrías que existen en la hidrovía, fundamentalmente en el tema del pilotaje. Es un tema que desde el año 2003 empecé a tratar, participé en muchas reuniones y es un tema muy duro para los dueños de remolcadores en Uruguay y para los dueños de barcos en general de toda la parte uruguaya. A partir de que fui designado jefe de la oficina de pilotaje, pude apreciar diferentes realidades que tenemos en el tema del pilotaje con algunos de nuestros vecinos, especialmente Paraguay y Argentina. Participé como asesor del Comité Intergubernamental de la Hidrovía y en reuniones bilaterales con la Prefectura Naval Argentina y autoridades paraguayas por estos temas. Todo lo que yo aquí expongo son opiniones personales en el mejor espíritu de buscar obtener resultados que nos permitan al menos emparejar el tratamiento que nosotros le damos a otros países en relación a lo que recibimos. En este momento, como armador, lamentablemente sufro las consecuencias de esta desigualdad para navegar en aguas compartidas tanto con Argentina como con Paraguay. Ya en aquel momento, cuando estaba en actividad, manifesté siempre que entendía que el procedimiento correcto hubiera sido llevar todo a foja cero para a partir de ahí diseñar nuevos convenios con nuestros vecinos que nos permitieran a nuestros barcos obtener parte de los privilegios que nosotros les otorgamos a los de ellos. Un ejemplo actual muy claro lo vemos en el puerto de Nueva Palmira, donde los remolcadores de bandera de hidrovía, Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia, se mueven libremente con mayores facilidades y beneficios que los de bandera uruguaya. Sin embargo, un remolcador uruguayo que pretenda mover una barcaza desde el atracadero de la isla La Paloma, en aguas argentinas, 5 kilómetros del puerto Palmira, deberá llevar un maquiano argentino en forma obligatoria, con todos los inconvenientes que ello trae aparejado. Voy a intentar solamente repasar algunas situaciones con esos dos países, Paraguay y Argentina, porque son con ellos con los que tenemos más intercambio. Con Paraguay tenemos una convención de cabotaje firmada en Montevideo el 31 de octubre de 1918, casi 100 años. Este convenio fue realizado para facilitar a los buques de las respectivas banderas el comercio de cabotaje en los ríos y puertos de su jurisdicción. La jurisdicción de Uruguay a estos efectos es sobre los ríos Uruguay y Río de la Plata. Por su parte, Paraguay tiene jurisdicción en los ríos Paraná y Paraguay, si bien en algunos tramos no es exclusiva por compartirlo con la República Argentina. En este convenio se establecen determinados parámetros que deben ser cumplidos para que el mismo sea efectivo. Las reuniones bilaterales que celebramos en Montevideo y en Asunción en aquella época sobre este tema fue claramente planteado por la delegación uruguaya que en la actualidad hay buques de bandera paraguaya que hacen uso de las facilidades que da el convenio sin estar amparados en él. Reitero que el convenio por parte de Uruguay solo es aplicable en los ríos uruguayos y no hablo de la hidrovía. El convenio es muy corto, pero a su vez con un alcance muy amplio y al día de hoy permanece incambiado. Su artículo primero establece que se le darán a los buques de la otra parte las mismas facilidades que a los de su propia bandera. En el artículo 2 dice que para gozar de las franquicias y beneficios que se refiere esta convención, los buques de cada nación contratante se someterán en los puertos y aguas jurisdiccionales de la otra a los requisitos y formalidades que establezcan las leyes y reglamentaciones respectivas. Nuestro país ha firmado casi la totalidad de las convenciones de la OMI y ha convertido en ley muchas de ellas. No es el caso de Paraguay, que no lo ha hecho y por lo tanto no las debe cumplir. Por ejemplo, está el caso de la titulación de los hombres de mar, convenio STCW. En Uruguay es ley y se le exige a todos los tripulantes embarcados tener todos los cursos OMI realizados y aprobados, los 4 básicos. En Paraguay esto no se cumple. Como es ley en nuestro país y se le exige a nuestros buques, deberíamos hacer lo mismo con los buques de bandera paraguaya, tal como lo establece el artículo anterior. En el artículo 3 de esta convención se aclara que las facilidades que se dan son para facilitar la navegación y comercio de cabotaje entre ambos países. En este momento hay buques de bandera paraguaya
que hacen solamente el trayecto Montevideo-Buenos Aires sin tocar ningún puerto de Paraguay y sin posibilidad de hacerlo por sus dimensiones. Asimismo, otros buques de esa misma bandera hacen escala en los puertos argentinos del río Paraná para carga y o descarga, para luego llegar a puertos uruguayos. En estos casos, su zarpado destino no es puertos paraguayos, sino argentinos, por lo cual estarían comprendidos en la misma categoría que los que hacen la trayectoria Montevideo-Buenos Aires, o sea, fuera del amparo de la ley de la convención firmada en 1917. Referente a la legislación vigente en Paraguay sobre el tratamiento de los buques, esta obliga a que todos los buques, incluyendo los propios, hablo de buques paraguayos, deben llevar práctico o vaquiano de la zona. En la formación de su personal, ellos tienen una figura que llaman el capitán práctico, por la cual un buque de bandera uruguaya que tenga al mando alguien como el mencionado, o sea, un capitán práctico, no deberá llevar nada más. De más está decir que ningún buque de nuestra bandera podrá tener un capitán práctico, tal como es el caso de ellos, por ser una titulación de uso exclusivo en Paraguay, lo cual redunda en que siempre un buque uruguayo deberá llevar un práctico paraguayo para navegar en su jurisdicción. Por todos los puestos fue que en su momento se planteó la necesidad de revisar el convenio para adecuarlo a la realidad y acotarlo en su alcance. Esta indica que tienen más privilegios los buques de bandera paraguaya que los de nuestra propia bandera, lo cual a su vez implica una competencia totalmente desigual en cuanto a costos en nuestro país, sin considerar el hecho que Paraguay tiene un convenio bilateral con la República Argentina que le permite usar todas sus aguas con importantes beneficios. Para cambiar esto deberíamos definir el alcance que se le quiere dar a los beneficios que le otorguemos y ahí se resolvería el asunto. Más claramente, deberíamos tener claro el artículo 2 sobre el cumplimiento de las leyes de cada parte y el artículo 3 sobre el comercio entre ambos países. En el artículo 2, si Uruguay controla el cumplimiento de nuestras leyes en los barcos de nuestra bandera, deberá hacer lo mismo con los de bandera paraguaya, exigiendo exactamente lo mismo en uno que en el otro. En cuanto al artículo 3, deberíamos definir si se le dan los beneficios a todos los buques de bandera paraguaya o solo aquellos que vengan de puertos de ese país, como lo establece el convenio actual. Una vez resueltos estos puntos, se pueden hacer las modificaciones correspondientes. Aún así, y a solo criterio del suscrito, ninguna de las partes puede liberar a todos los buques de la otra bandera ni a su gente de mar a navegar en sus aguas de jurisdicción exclusiva sin que la autoridad marítima correspondiente tenga un control sobre ambas cosas. Como ejemplo, deberíamos establecer que un buque de cualquiera de las banderas y su capitán estarían libres de prácticos remolcadores de la otra parte luego de haber cumplido determinados números de viajes acompañados que le permitan a la Autoridad Marítima Nacional verificar su idoneidad. Esto permitiría a ambos países tener propios capitanes habilitados por las autoridades marítimas de ambas partes. En el caso de la hidrovía Paraná-Paraguay, el tema tiene que ser manejado en otro plano, teniendo en cuenta que Uruguay no tiene jurisdicción ninguna en esos ríos. Paraguay es uno de los 2 países integrantes de la hidrovía que, a pesar de haber aprobado el reglamento de pilotaje en dicha zona, no lo internaliza poniendo condiciones a los demás para hacerlo. O sea, si colaboramos en el dragado de la zona de navegación, internalizan el reglamento, si no, no. En una reunión celebrada en Montevideo el tema fue planteado, separando lo que es hidrovía de un lado y el Río de la Plata por el otro. Si bien uno de los puntos que se trataron fue la posibilidad de formar nuestros pilotos de hidrovía en buques de bandera paraguaya ante un ofrecimiento concreto de la autoridad de ese país, esta preparación no conduciría a nada porque no existe la posibilidad de que se los habilite el piloto de hidrovía mientras ellos mismos y Argentina no internalicen el reglamento correspondiente, tal como lo reiteraron en varias reuniones de la Comisión del Acuerdo del Comité Intergubernamental de la Hidrovía. En este sentido, reitero que solamente esos 2 países son los que aún no internalizaron el 12º reglamento aprobado por unanimidad en la hidrovía, régimen uniforme para ejercer el pilotaje en la hidrovía. Esto nos obligaría a tratar el tema navegación en el Paraná-Paraguay fuera del ámbito de la hidrovía
en forma bilateral con Paraguay por un lado y con Argentina por otro, para lograr el objetivo final, que es facilitar la navegación por el río Paraná en toda su extensión, con buques de nuestra bandera, con pilotos y vaqueanos uruguayos. Hecha esta aclaración, salta a la vista que Uruguay tendría mucho para ofrecerle a Paraguay, quien a cambio no puede hacer lo mismo porque no tiene jurisdicción exclusiva en el Paraná y debe adaptar su legislación a la de los demás. Situación con la República Argentina. Con la República Argentina existen 3 lugares geográficos diferentes, que son Río de la Plata por un lado, Río Uruguay y Río Paraná. En el Río de la Plata, el Reglamento General de Práctico de nuestro país establece que todos los buques de bandera argentina tendrán el mismo trato que los de bandera uruguaya. O sea, que menos de 1000 toneladas están exonerados de práctico para su navegación, así como también en la entrada y salida de puertos uruguayos, que no llevarán práctico mientras estén a remolque de remolcadores nacionales. De su parte, todos los buques de bandera uruguaya, sin importar su tamaño, deben usar el práctico en aguas argentinas y puertos argentinos. Hay casos aislados en los cuales, y a solo criterio de la autoridad argentina, se exonera a algún buque de nuestra bandera de tomar práctico para entrar a sus puertos, o con la obligación de embarcar un vaquero argentino en su tripulación para navegaciones largas, ya sea en el Río de la Plata o en el Río Paraná. En este tema específico, Río de la Plata, en una reunión entre los jefes de pilotaje de ambas partes en el año 2006, se había llegado a un preacuerdo ad referéndum de todos los involucrados y otras autoridades competentes para igualar ambos reglamentos en cuanto a las facilidades de practicaje en el Río de la Plata, acta que fue oportunamente distribuida entre todos los actores de la actividad marítima. Se puede destacar aquí que esto fue posible gracias a que en el Tratado del Río de la Plata le da como cometido a la CARP regular esta actividad en forma coincidente. El artículo 26 del Tratado del Río de la Plata dice que las partes establecerán en sus respectivas reglamentaciones normas coincidentes sobre el practicaje en el río y el régimen de exenciones. La idea que se había manejado en esa oportunidad era la de llevar este preacuerdo a cada una de las partes de la Comisión Administradora del Río de la Plata a través de las correspondientes cancillerías, para que fuera este organismo, la CARP, quien lo impulsara para llevarlo adelante. Si se hubiera logrado firmar ese acuerdo, los buques de bandera uruguaya y los de bandera argentina tendrían el mismo tratamiento en las aguas de uso común y en ambas márgenes y puertos del Río de la Plata, solo restando definir las características de los buques que estarían involucrados en estos beneficios. En el Río Uruguay no hay ningún inconveniente hasta ahora porque no hay muchos puertos para navegar, así que en realidad los puertos argentinos prácticamente no se mueven. Río Paraná. Tal como se hizo mención, la idea inicial era lograr la habilitación de los pilotos de hidrovía previstos en el acuerdo. Tal como quedó claro en la reunión de la Comisión del Acuerdo, si bien nos ampara la ley, el acuerdo es ley en los 5 países, ellos, al no internalizar el reglamento, aducen que no tienen forma de controlar las habilitaciones. Tal como ya mencioné, Paraguay manifestó abiertamente que no lo va a hacer hasta que no reciba la colaboración para dragar su zona de responsabilidad, y Argentina no solamente no lo hace, sino que añade medidas unilaterales que perjudican a los demás integrantes del acuerdo, como la que recién manifestó mi colega, la más reciente, la obligación de disminuir las dimensiones de los convoyes en los puentes de Rosario y Victoria hacia el sur, que va a encarecer a los puertos, por supuesto, de Nueva Palmira, y que aún tampoco queda claro si luego de dejar una parte del convoy en puerto argentino, la autoridad argentina permitirá que sea un remolcador de otra bandera quien continúe el viaje hacia otro destino, considerándolo como cabotaje interno, cosa muy común allá. Conclusiones. Aclaro también que se le pidió en su momento el estudio de seguridad por el cual reducían los convoyes, creo que hace 7 años que se le pidió, lo deben estar preparando. Conclusiones. Tal como mencioné anteriormente, nuestra posición debería ser buscar la forma de actualizar la legislación en este sentido, tratando de lograr que nuestros buques de cabotaje puedan salir de aguas jurisdiccionales uruguayas compitiendo con los de otras banderas en igualdad de condiciones.
el pilotaje coincidente en el Río de la Plata, que está establecido en el tratado y su frente marítimo, se debe llegar a un acuerdo para lograr su cumplimiento. En el año 2006, en ese memorándum, Uruguay accedía a otorgar a los barcos y a los de bandera argentina el mismo tratamiento que establece el REGINAV, que es el reglamento argentino de la Prefectura Naval Argentina, para los buques de aquel país. En ese caso se cambiaría el reglamento de pilotaje actual en Uruguay y se dispondrían excepciones para buques de hasta 120 metros de eslora y de menos de 6 metros de calado para la navegación en el río. Pero hay que hacerlo con cuidado, porque como está establecido el convenio de cabotaje entre Uruguay y Paraguay, si nosotros cambiamos nuestro reglamento, Paraguay empieza a navegar solo otra vez por todos lados en base al convenio ese. Resumiendo, la situación actual es que Uruguay permite a ambos vecinos, Paraguay y Argentina, navegar nuestras aguas jurisdiccionales determinados tipos de barcos sin ningún tipo de restricción ni injerencia de la autoridad uruguaya. En la hidrovía Paraná-Paraguay, Uruguay les otorga privilegios que a nuestros buques les son negados precisamente por esos dos países. Si el reglamento de pilotaje no está aprobado aún por todos los países, no se debe aplicar. Si no se aplica, los convoyes que llegan a Nueva Palmira en terceras banderas deben llevar práctico o vaquiano uruguayo. Las excepciones del convenio con Paraguay o que el reglamento de pilotaje uruguayo establece para buques de bandera argentina se limitan a barcos de menos de 1.000 toneladas y no convoyes de más de 20.000 toneladas. Tal como ya lo mencioné, creo que ya deberíamos haber modificado esta situación, dejado sin efecto todos estos beneficios que otorgamos y tratar de comenzar de nuevo con algo que sea más equitativo para toda la parte. Mientras lo discutimos, todo sigue como está desde hace más de 15 años. Nada ni nadie nos obliga a continuar solos en el otorgamiento de facilidades que no nos devuelvan. De más está decir que en este modesto resumen no tuve en cuenta temas como la reserva de carga que sigue en vigencia en Paraguay, ni las inspecciones de seguridad unilaterales que realiza la autoridad argentina sin ningún amparo.